lo que era la velocidad de reacción, lo que son los catalizadores, estas cosas. No sé si alguno lo recuerda. Bien. Me suena algo, profe, pero no recuerdo específicamente si lo vimos o no. Pero algo les nombró, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Vimos el funcionamiento de los autos, profe, Bien. de los Sí, en realidad, catalizadores. los catalizadores de los autos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, digamos, un catalizador? Que es proponer un camino alternativo, ¿no? A esa reacción química para que se lleve a cabo más rápida o de manera más lenta. El tema es, acá hay 6 ejercicios, simplemente yo los tengo resueltos porque, bueno, están propuestos, pero los 3 primeros son bien de resolución numérica, ¿sí? Entonces, nosotros no vemos resolución numérica, esto es para que ustedes vean una aplicación, y Griselda, bueno, ya me dijo que no lo da este tema, digamos que no lo dé yo desde el punto de vista práctico, porque en realidad es aplicar una fórmula y reemplazar valores. Pero sí, por ejemplo, tienen preguntas, por ejemplo, la 4, la 5 y la 6, o la 4 y la 5, que son más bien de aplicación de estos conceptos teóricos, ¿sí? Entonces, más que nada la 5, ¿no? Que habla de qué hace un catalizador, cómo afecta la velocidad de reacción, que esa ustedes la pueden responder, tienen que hacer un pequeño escrito, la pueden responder a partir de lo que han visto en el teórico, ¿sí? Así que ella me dijo que no les dé nada de cinética, pero para que puedan ustedes, digamos, aplicar algo de, de esos conceptos, la pregunta número 5 está orientada específicamente a cómo afecta la velocidad de reacción un catalizador y, digamos, cómo se relaciona con un estado de equilibrio. Así que un poquito la idea era simplemente orientarlos en esos 6 ejercicios que están propuestos y que a partir de ahí podamos, digamos, seguir con equilibrio. A partir del ejercicio 7, que es donde empezamos a resolver conceptos de equilibrio químico, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un equilibrio homogéneo y heterogéneo? ¿Qué recuerdan ustedes de qué es un equilibrio homogéneo y uno heterogéneo? ¿No mucho? No sé si yo no los escucho. Oh. A ver, cuando No nos nosotros acordamos. no lo recordamos, bueno, bárbaro. Cuando nosotros tenemos una reacción química y los estados de agregación, o sea, si están todas las sustancias que intervienen en ese equilibrio, tanto reactivos como productos, están todos en estado gaseoso, por ejemplo, los estados de agregación que se presentan son los mismos. Eso se llama homogéneo o equilibrio homogéneo. En este caso, ¿por qué? Porque todo es estado gaseoso, reactivos y productos. Ahora, cuando alguna de las especies que intervienen en ese equilibrio químico presenta otro estado de agregación, supongamos que B sea sólido y que C siga siendo gaseoso, el estado, digamos, de agregación es distinto entre las especies que reaccionan. Entonces, a eso se conoce como equilibrio heterogéneo. ¿Hasta ahí va? Entonces, un poquito la idea es relacionar ese concepto de lo que es un equilibrio homogéneo con los estados de agregación. Cuando son todos gaseosos, se llama equilibrio homogéneo, y cuando son distintos se llama heterogéneo. El ejercicio número 8 a ustedes les propone, por ejemplo, que planteen la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, para plantear la expresión de la constante de equilibrio, yo tengo que tener en cuenta si la reacción química o el estado de equilibrio es homogéneo o heterogéneo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo general, la constante de equilibrio bien, por lo general la constante de equilibrio tiene una expresión general de escribir arriba las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que ver es, para cada una de las expresiones que están en el ejercicio 8, si esas especies están en estado gaseoso, se colocan dentro de la expresión de la constante de equilibrio, y si están en otro estado, como el sólido o el líquido, no intervienen. ¿Por qué? Porque los corchetes que yo escribí ahí representan concentración, ¿sí? Entonces, la concentración de un sólido, cuando yo lo tengo en un sistema, la cantidad que hay de esas, nosotros vimos soluciones, ¿no? Que la concentración molar es los moles por litro, ¿no? Entonces, la concentración que yo tengo permanece constante en un líquido y en un sólido, pero no así en un estado gaseoso. Entonces, cuando vamos a plantear las expresiones, ya sea de la Kp o la Kc, tenemos que prestar atención en qué grado de estado, de agregación se presenta la sustancia, y si está en estado gaseoso, la voy a colocar dentro de la expresión de la constante de equilibrio, y si no, no interviene. ¿Está? A ver, por ahí es más fácil verlo que explicarlo verbalmente. Si ustedes tienen, por ejemplo, la primera ecuación química que presentan acá, que es A, dice A, tenemos agua en estado gaseoso, que a ustedes el cartelito ese naranja también lo ven ahí, que dice, por favor, alejar esta ventana. Sí, se ve. Ahí está. Bien. Creo que cerré el otro archivo, pero no importa. Tenemos agua en estado gaseoso que reacciona con carbono en estado sólido. Es muy importante siempre escribir los símbolos. El símbolo de doble raya o flecha con doble sentido, o una raya que va hacia la izquierda, o una línea que va hacia la izquierda y la otra que va hacia la derecha con sentidos opuestos, simboliza el estado de equilibrio, ¿no? Si yo coloco una sola, no. Entonces, tenemos el agua gaseosa que reacciona con carbono en estado sólido y me da hidrógeno en estado gaseoso y monóxido de carbono en estado gaseoso. Ahora, si yo voy a escribir la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones, que es Kc, así se llama, Kc, porque la voy a escribir con los símbolos de concentración, tengo que fijarme en los estados de agregación. Arriba van los productos, entonces, los productos son son hidrógeno y monóxido de carbono. Y como ambos están en estado gaseoso, van a formar parte de esta expresión. Cada uno, por supuesto, por separado, porque son símbolos, ¿no? Eso representa la concentración del hidrógeno y la concentración del monóxido. ¿Hasta ahí está? Esos serían los productos. Ahora voy a escribir los reactivos. Fíjense que los reactivos, el carbono está en estado sólido, así que ese no lo voy a colocar en la expresión de la constante de equilibrio, y va a quedar en función únicamente de el agua en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y esa sería la expresión de la constante de equilibrio para
para esta reacción. Ahora, si yo tuviera que escribir ahora la expresión de la KP era la misma expresión de equilibrio, pero en vez de utilizar unidades de concentración, o sea, un símbolo en vez de ser un corchete, se escribe en función de lo que son las presiones parciales, ¿no? Entonces, la expresión de la presión parcial es la presión que ejerce cada gas en la mezcla, ¿no? Acuérdense que esto está en un recipiente en donde están todas estas especies juntas y hay distintos gases que no reaccionan todos entre ellos y entonces terminamos también teniendo una mezcla. Y la diferencia está en que se escribe P minúscula, que es presión parcial, del monóxido por la P, ese es el símbolo, presión parcial. ¿Hasta ahí se ubica? Vamos a hacer otro ejemplo más, que es el que Sí, sigue, ahí para estamos. que vean cómo se colocan los... ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Aquí hay que prestar atención a los símbolos y a los estados de agregación, ¿tá? Los símbolos para escribir bien la expresión de la KC y para escribir bien la expresión de la KP. Vamos ahora a hacer el apartado B, que en este caso, dentro de esta expresión, también intervienen, o hay que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos, ¿no? Las cantidades de moles de cada una de estas especies que están en el equilibrio. Entonces, el apartado B les dice lo mismo, que coloquemos la expresión, hagamos la expresión de la KC y la KP, y acá hay coeficientes estequiométricos, que son los que balancean la ecuación, ¿no? Porque todas las ecuaciones tienen que estar balanceadas. Entonces, para escribir la KC, que en el caso anterior no había, digamos como ejemplo, tengo que escribir la especie que está como producto, que en este caso es ozono, esa es la fórmula del ozono, del gas, elevada al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. En el anterior no los coloqué porque era 1, ¿sí? Si está la 1, no coloco nada. Entonces, como en este caso es 2, lo elevo a la 2. Y escribo, como también en estado gaseoso, está el oxígeno gaseoso, la concentración del oxígeno gaseoso, pero ahora elevada al Q. ¿Está? Porque su coeficiente es su coeficiente estequiométrico. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Y profe. si tuviera que escribir la expresión de la KP, es exactamente lo mismo con la simbología ahora de la P, ¿sí? Que es presión parcial. No puedo poner concentración porque estoy utilizando, si bien son adimensionales, estoy utilizando otra base. Y esta sería el oxígeno alcohol, ¿sí? Estos símbolos que nosotros estamos usando no son ni más ni menos que números, ¿no? Acuérdense que las concentraciones las medíamos, por ejemplo, 0,5 molar, 0,2 molar, son numeritos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular algún valor de KC, ya sabemos cómo plantearla, qué cosas tenemos que tener en cuenta en los estados de agregación, que la ecuación esté balanceada, los símbolos de KC y KP, elevarlos a los coeficientes estequiométricos y ahora vamos a hacer un cálculo. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, yo No, ahí profe. ¿no? ¿Van bien? Bueno, buenísimo. Sí, tienen que ser. Bien. Yo acá como ejemplo, bueno, justo, de la casualidad que puse los mismos que les di yo, pero no creo que tengan mayor inconveniente con la expresión de la KP. Sí les puse que los símbolos representan la concentración molar y bueno, obviamente la P, que ahí no lo escribí, son las presiones parciales y que tenemos que tener en cuenta que estén balanceadas y escribir únicamente los estados gaseosos, ¿no? Es como un poquito lo que les resumí yo. Ahora lo que vamos a hacer en este ejercicio es calcular numéricamente una KP o una KC, no me acuerdo qué pide, y a partir de esos números ver cómo es que se trabaja para calcularla de manera correcta la KC. Por un lado tenemos la ecuación, dice
Un análisis indica que en el equilibrio hay 2,5 moles de hidrógeno, 1,35 por 10 a la menos 5 moles de azufre y 8,7 moles de sulfuro de hidrógeno en un recipiente que contiene 12 litros. Entonces, me pide que calcule el valor de la constante de equilibrio para la siguiente reacción, ¿no? Que la reacción es la que está escrita aquí arriba. Esa se la dan, está escrita en la guía de trabajos prácticos. Lo que sí tengo que controlar, antes de empezar a escribir la KC o la expresión, es controlar que esté balanceada. Entonces, para eso son 2 por 2, son 4 hidrógenos de reactivos, y 2 por 2 son 4 de azufre. De este lado tengo 2 azufre, y de este lado hago propiedad distributiva y también tengo 2 azufre. Entonces, una vez que está balanceada, puedo escribir la expresión de la KC en este caso. Como todas las especies están en estado gaseoso, lo que yo voy a hacer es, todas van a tener que intervenir, ¿no? Entonces, me queda la concentración del sulfuro de hidrógeno, que es el producto, elevado al cuadrado, porque tiene un coeficiente 2, sobre la concentración del azufre a la 1 por, esto es por matemático, ¿no? Hay que multiplicar numéricamente, por la concentración del hidrógeno elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ahora nada, profe. Genial. Bien, ahora lo que tenemos que ver es empezar a escribir estos símbolos que es la concentración molar. Acuérdense que la concentración molar, lo que hemos visto en soluciones, es la cantidad de moles, pero que están por cada litro de solución. ¿Se acuerdan que la molaridad es moles por litro? Si bien esa molaridad estaba referida en aquel momento a sustancias que estaban en estado líquido, disueltas en agua, para las soluciones en estado gaseoso, ¿sí? También hay la relación del número de moles por el volumen que ocupa ese gas, también representa la concentración molar, ¿sí? Es moles, pero por litros ahora por volumen, ¿sí? Por litros del volumen que ocupa esa solución en estado gaseoso. Entonces, lo que yo tengo que prestar atención es, si a mí los datos me los dan que hay tanta cantidad de números de moles, pero el enunciado me decía que estaban en 12 litros, yo lo que tengo que hacer son los cálculos necesarios para llevar estos valores numéricos a unidades de concentración molar, ¿sí? Entonces, ¿para eso qué hago? Una regla de 3, si el enunciado me dice que en 12 litros hay 2,5 moles, yo para que represente el corchete que tengo ahí, que es concentración molar, tengo que llevarlo a conocer la cantidad de moles que tengo en un litro de solución. Entonces, para eso hago una regla de 3 o divido directamente cada uno de estos números de moles por el volumen. Entonces llevo todo a números de moles por litro de solución. ¿Hasta ahí se ubica? Sí, profe. Sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es dividir, estaba buscando la calculadora, dividir numéricamente cada uno de estos números, 2,5 dividido, metí mal los dedos, 2,5 dividido 12, está bien, me da 0,208, bueno, y así cada uno de estos números. Y una vez que yo tengo los valores de las 3 concentraciones, directamente voy y reemplazo en el valor, en la expresión de la constante de equilibrio. ¿Hasta ahí vamos? Yo no la calculé, pero si quieren la calculamos ahora, para que ustedes, digamos, relajen respecto a que no deja de ser un número. En este caso, los valores de KC o KP son adimensionales. No hay que hacer acá análisis dimensional, no me va a quedar con unidades. Directamente se considera únicamente el número. ¿Está? ¿Qué significa un número? Sí, Agus, te escucho. No, ¿cómo sabes que escape es adimensional? ¿Cómo sabes, perdón, que KP qué? Es adimensional, eso quería hacer la pregunta. Ah, en realidad no es que sea adimensional si uno hace el análisis dimensional, sino que
se estableció que el valor que toma lo vamos a considerar adimensional, si bien es como, oh, qué raro, estamos estudiando ingeniería, nos ajustan constantemente con el tema del dimensional, y acá parece que puedo calcular un número en cualquier dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está representando es la relación que hay entre las concentraciones de productos respecto de los reactivos. Y ese valor, el hecho de que se lo considera dimensional, es porque en realidad no tiene ninguna relevancia la unidad para lo que nosotros necesitamos como análisis, ¿sí? Entonces, si nos interesa si ese número es mayor a 1 o menor. Mayor a 1 quiere decir que la reacción tiene más concentración de productos, porque acuérdense que era producto sobre reactivo, entonces la cantidad de producto que hay es mayor a la cantidad que hay como reactivo. O si es al revés, me está indicando que los reactivos están en mayor cantidad respecto de los productos. Pero no, es como que no tiene, digamos, una implicancia en la unidad. ¿Está? Es una definición, eso se hizo toda una conceptualización y por eso lo establecen como adimensional. No quiere decir que lo sea si yo hago el análisis dimensional, ¿no? Pero cada vez que lo haga, para cada reacción me va a dar una unidad distinta. Entonces, lo que se hizo, se despojó directamente del valor porque son todas constantes, ¿sí? Entonces, como hay constantes, la van a multiplicar por otra constante que haga que ese valor sea dimensional desde lo conceptual. ¿Está? Sí, profe. Perfecto. Bien. Sí, va en contra un poco de todo lo que los ingenieros machacamos durante mucho tiempo, ¿no? Análisis dimensional y de golpe, ¿y cómo? ¿Lo puedo usar al número? Bueno, sí, en este caso así lo han definido. Bien, con respecto al cálculo numérico, ¿hay alguna duda? ¿Quieren que lo hagamos o seguimos con la resolución de ejercicios? ¿Lo pueden resolver tranquilamente a eso? Sí, o Es sea, eso reemplazar. sí, Sí, reemplazar. Sí. es reemplazar los 3 valores que ustedes van a obtener ahí. Sí, tener en cuenta que cada uno de estos valores va a ir elevado a un coeficiente estequiométrico, ¿no? Será 0,208 elevado al cuadrado por el valor que me dé el azufre por el valor que me dé el sulfuro elevado al cuadrado, ¿no? No me tengo que olvidar que tengo que elevar eso al cuadrado, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo y seguro que se van a dar cuenta. Fíjense, el ejercicio 10 es muy similar al que vimos recién, la única diferencia que en vez de tener datos de concentración, ¿sí? Moles por litro, acá lo que tenemos son presiones parciales. Es para que ustedes vean la aplicación, que es exactamente lo mismo, lo que cambian son, digamos, la forma en expresar, pero la resolución es, digamos, la misma metodología. O sea que directamente calculas en presión, o sea, KP en presión y la otra sería en Claro, porque volumen. acá no Eso. tenemos nada. Algo, bueno, no es en el caso de ustedes, porque al ser de sistemas por ahí uno no trata de complicarle, pero por ahí podríamos darle para este mismo ejercicio, se les da el valor, por ejemplo, del volumen, tenemos volumen, número de moles, les doy la temperatura y podrían calcular por la ley de los gases ideales la presión parcial, ¿no? Entonces en este caso se las damos directamente. No es que siempre son así sencillos, pero es para que ustedes vean una aplicación. Acuérdense que nosotros un poco la idea es llevar a lo que es la conceptualización del equilibrio para ver este equilibrio en semiconductores. Así que en este caso es sencillo porque el cálculo es directo, ¿sí? Como decías recién vos, y dice, la siguiente reacción, me da la reacción del nitrógeno que reacciona con oxígeno para dar monóxido nitrógeno. Si las presiones parciales en el equilibrio son tal, tal y tal, que nos da los datos de las tres, a una temperatura de 220, de 2200 grados centígrados, pregunta cuál es la KP, ¿no? Entonces, fíjense que lo que tengo que hacer es, otra vez, analizar los estados de agregación, controlar que esté balanceada estequiométricamente y plantear la constante en este caso, de equilibrio en función de las presiones parciales. Se planteo productos, tengo solo el monóxido, como está 2 elevado al cuadrado, sobre los reactivos intervienen ambos están en estado gaseoso, así que es el producto matemático. Los datos que ustedes tienen, no tengo que hacer ningún tipo de conversión porque ya está en la unidad en la que tengo que reemplazar, que son de presión parcial. Reemplazo numéricamente esos valores, elevo al cuadrado el 0,15
o las 15 centésimas, y directamente obtengo el valor de la capa, que va a ser un número. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Muy sencillo. Son los dos únicos ejemplos que hay de aplicación y de cálculo para que vean algo, digamos, más sencillo. Vamos ahora al 11, que acá no están resueltos. Si quieren, hacemos 11 y 12. Bien, gracias Tomás. Ahí Tomás lo calculó. ¿Está bien? Y si quieren controlarlo, a ver si está bien, lo pueden buscar atrás. ¿Esta qué guía era? Equilibrio y el ejercicio. Era como buscarlo acá arriba. El 10. Acá dice 5,05, no sé. Veamos a ver qué pasó. A ver. ¿Quieren que lo controlemos? Acá el resultado dice KP 5,05. Veamos a ver qué pudo haber pasado. Por ahí. Yo me fijé y no, o sea, lo hice con el mismo cálculo que hizo el chico, está bien, del chat, de Tomás. ¿Le da igual? Sí, a mí me da igual. No Bueno, sé si está bien. controlemos los datos. Bueno, controlemos los datos. A lo mejor yo lo que escribí ahí está Profe, mal porque a a lo mí me mejor... parece, profe, perdón que le interrumpa, me parece que Sí, decime. de la fórmula que puso ahí, me parece que está al revés el número que va en el numerador que en el denominador, porque el numerador está puesto 0,15, De que es el abajo, valor sí, por eso digo, de capaz presión que haya ahí un de error N2. de número. Claro, Porque puede ser planteado eso. está bien y puede que algún dato que copié yo, por eso dije, me voy a fijar porque capaz que tenga algún dato, porque no da el resultado, pero está bien planteado, así que alguna metida de pata hice. A ver, puede decir, claro, los datos acá están bien. Lo que está mal es reemplazado, el 0,15 va abajo, y aquí arriba tendría que ir el 0,5. ¿Está? Damos ahora 0,5 por 0,5 dividido 0,83 dividido 0,15. Ahora sí, me da 5,05. ¿Sí? Esto lo voy a corregir, pero presten, anoten ahí, está mal, digamos, reemplazado cuando pasé este dato ahí, pero está bien la metodología. ¿Sí? Bueno, se ve que estaba abriendo la boca yo. Menos mal que no lo calculé, que puse el número. No, profe no sabe calcular. Bien. Pero ¿se dan cuenta dónde está el error mío? Entonces, yo no entendí, pero podría ser que Bien. está al revés, ¿o no? Mirá, el tema es así. La expresión de la KPI está bien. Es la presión parcial del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado Sí. sobre la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del nitrógeno. Ahora, si vos te fijas, la presión parcial del nitrógeno está en el denominador y la presión parcial del monóxido está en el numerador. Entonces, yo cuando reemplacé, se ve que abrí la boca y escribí el valor de la presión del monóxido, que tiene que ser el numerador, que tiene que ser, sí, está bien, el numerador lo escribí en el denominador. O sea que sería 0,33 por 0,15 sería. Y lo de arriba sería 0,15 y arriba 0,5. Sí, perfecto. Digamos que está todo bien, excepto cuando reemplace, o sea, la expresión está bien, los valores que tengo escrito acá al costadito, antes de la llave, está bien. Lo que metí la pata se ve que cuando escribí el valor reemplacé el valor de cada una de las expresiones en la fórmula, ¿no? Un error matemático ahí. Por supuesto que si yo me lo tengo que corregir, le pongo un 0 porque abrí la boca. ¿Está? Sí. Bien. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta en dónde está mi error, que era en el momento que reemplacé. El cálculo, tal cual como yo lo planteé, está bien, da el otro resultado, pero está mal planteado mi cálculo. Bien.
corrijan eso o anoten en el momento que... Gracias, Melanie. Sí, yo ya a esta altura del año ya no me preocupo. Por ahí, en el momento que lo hice no me di cuenta y por ahí pasó. Obviamente, no todos somos perfectos y así se transita la vida. Ah, Melina, perdón, gracias, ¿viste? Encima siempre antes ando. Bueno, Sí, entonces, ¿qué por pasa? supuesto. Sí, obvio. Eso no nos hace ni Estamos todos mejor para ni atrás. peor. Estamos todos Eso para no atrás. nos hace ni mejores ni peores docentes, ni nada. Simplemente lo bueno es reconocer los errores y también poder solucionarlos, ¿no? Bueno, este es un momento que uno escribe rápido y por ahí en el momento que lo hice fue para pensar en otra cosa y no corroboré. Así que bueno, está bueno que lo veamos. Para el año que viene estará corregido. Vamos entonces al ejercicio 11, ¿sí? Dice, ¿qué efecto tiene un aumento de presión sobre cada uno de los siguientes sistemas? Acá tenemos que, no está resuelto, pero sí tenemos que pensar, me voy a la pizarrita, que si yo estoy hablando de sistemas gaseosos, cuando estamos hablando de que la KP y la KC la vamos a plantear, digamos, para sistemas gaseosos, ni el líquido ni el sólido intervienen en el estado de equilibrio, en el sentido del cálculo de la KP y la KC, entonces cualquier modificación que yo haga sobre este sistema que está en estado gaseoso relacionado a la presión, me va a modificar, por ejemplo, la concentración. Imagínense ustedes que tienen así. Nosotros tenemos un recipiente y dentro de ese recipiente, supongamos que en ese volumen, tenemos algunas partículas, ¿sí? Chiquititas. Entonces, si nosotros tenemos que calcular la presión parcial, por ejemplo, de esta sustancia, sabemos que, por gases, ¿no? Que la presión es el número de moles por R por T, o la ley de los gases era P por B igual a N por R por T, entonces si tuviera que escribir la presión de ese sistema, está vinculada, ¿no? con el volumen. O que el volumen y la presión se relacionan entre sí. Ahora, esperen que lo voy a escribir acá. Si yo quisiera escribir lo que es el concepto de concentración, como ustedes lo vieron, la concentración, la que nosotros estamos definiendo como el número de moles por unidad de volumen, también si yo despejo de acá, me va a quedar que, si paso dividiendo aquí abajo, me queda que esto es igual a la presión sobre R. Entonces, por un lado tengo y la presión parcial, las unidades en las que expreso Kp y las unidades en las que expreso K. Si yo tengo un estado gaseoso y modifico, como dice acá, ¿qué pasa si tengo un aumento de presión? Si yo aumento la presión, lo que voy a estar haciendo es empujando, esto es lo que tiene bueno, lo que voy a estar haciendo es empujando, ¿sí? Comprimiendo, aumenta la presión, el sistema comprime. ¿Qué le pasó al volumen de ese recipiente? Se cambió, ¿sí? Se redujo ese volumen. Entonces, si este numerito se hace más pequeño y el número de moles sigue siendo el mismo, porque lo único que hago fue comprimir, lo que está ocurriendo es que modifico, en este caso aumento la concentración. Este valor lo estoy modificando. Y lo mismo, digamos, si yo tuviera que analizar la presión, ¿no? Si como se redujo ese volumen, ¿qué pasó con la presión del sistema? En este caso aumentó. Entonces, esto no hay que perderlo de vista, ¿por qué? Porque cuando yo modifique la presión, a quien va a afectar primeramente a las sustancias que están en estado gaseoso. Y a los líquidos y a los sólidos no los modifica, no les modifica absolutamente nada. Para la ingeniería, tanto los líquidos como los sólidos son incompresibles. ¿Sí? Por más que yo aumente la presión
a valores muy elevados, no se comprime. ¿Estamos? Entonces, el ejercicio número 11, a ustedes les pide los siguientes sistemas que están en el equilibrio a una temperatura constante. ¿Por qué? Porque si yo modifico la temperatura, también modifico el estado de equilibrio. Pero en este caso, la temperatura se mantiene constante. Fíjense A. En el apartado A tenemos A como sustancia en estado sólido que me da 2B en estado sólido. Si yo aumento la presión, ¿va a pasar algo? Si las especies están en estado sólido, ¿la presión afecta a los estados sólidos? No. Bien. ¿Sí? No afecta al estado sólido. Entonces, en este caso no va a haber modificaciones de nada, no va a pasar absolutamente nada por más que yo aumente la presión. En el caso del B tampoco, porque tanto A como B están en estado líquido, ¿sí? En el apartado B tienen 2A en estado líquido que da B en estado líquido. Ahora, en el apartado C, y esto está bueno que presten atención porque por ahí... ¿Qué pasa si yo aumento la presión en el apartado C, que tengo un sólido que se descompone y me da gas? Yo tengo un sólido, ¿no?, que vaporiza, está formando partículas de gas. Ahora, si yo a ese sólido le aumento la presión, y estos dos están en equilibrio, ¿no? Quiere decir que uno que A se transforma en B y que a la vez B se transforma en A. Cuando yo aumente la presión de este sistema, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la cantidad de partículas. La cantidad de partículas sigue siendo lo mismo, perdón, lo que va a aumentar es la concentración, porque el volumen en donde se va a mover es menor. Entonces, lo que va a ocurrir es que B, al estar más junta una partícula con la otra, comienzan a reaccionar entre ellos, ¿sí? Están más cerca. Acuérdense que las reacciones químicas se dan por choque, ¿no?, entre estas partículas. Entonces, se van a encontrar con mayor facilidad y van a empezar a formar más A. Entonces, el equilibrio en este caso se va a desplazar hacia la izquierda para formar mayor cantidad de, en este caso, de reactivo A, ¿sí? Acá el aumento de la presión lo que hace es desplazar el equilibrio hacia la izquierda, o lo que suelen decir, ¿no?, se desplaza hacia donde hay menor número de moles gaseosos. ¿Por qué? Sigo con el versito, ¿no? Se desplaza hacia donde hay menor número de moles gaseosos porque cada mol de B se encuentra con mayor facilidad con otra partícula del mismo, chocan, se colisionan, forman el producto A, entonces aumenta la cantidad de A para, digamos, para mantener el equilibrio, ¿sí? ¿Se entiende un poquito qué es lo que ocurre cuando yo tengo A y B en distintos estados de agregación? Profe, ¿hacia dónde hay menos concentración o más concentración? En realidad, cuando vos aumentás la presión, por lo general te dice, el sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles gaseosos. Y hay que especificar moles gaseosos. ¿Por qué? Porque no necesariamente va hacia donde hay mayor número de moles, solamente a donde hay, se desplaza hacia donde hay, menor número de moles gaseosos. ¿Por qué? Porque al estar esos moles gaseosos, que son los que se comprimen más cerca, tienden a formar a los otros, ¿no? Los que se encuentran con mayor facilidad son los que empiezan a reaccionar y forman a los otros. Por eso, generalmente ustedes dicen,
El sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles gaseosos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Es poder explicar ese por qué. Justamente porque al haber donde hay más número de moles gaseosos y yo comprimo, si ellos se encuentran con mayor facilidad, cuando ustedes vieron la parte, digamos, de cómo se lleva adelante una reacción química, se lleva por choque, ¿no? Por colisión, que se llama. Una partícula choca, se encuentra con la otra, colisionan, porque se están moviendo, y forman esa sustancia. Entonces, por eso es que van a encontrar que generalmente dice se desplaza hacia donde hay menor número de moles gaseosos, porque donde hay más, aumentó la concentración, aumentó el número de choques, por lo tanto van a producir aquel que tiene menos cantidad. ¿Sí? Bien. Fíjense en el apartado, parece D, en el D ambas especies están en estado gaseoso. Entonces, ¿acá qué pasa? No puedo decir, si aumento se dirige hacia donde hay menor número de moles gaseosos, porque tanto en los reactivos como en los productos el número de moles gaseosos es el mismo. Hay uno de cada lado. Entonces, en estos casos no afecta al equilibrio el aumento de presión. ¿Por qué? Porque cuando comprime a ambas especies en la misma magnitud. Entonces, no hay, digamos, una situación de que uno esté en mayor concentración que el otro. Y en el caso del punto E, sería prácticamente el mismo análisis que vimos recién, con la única diferencia que ahora tengo ambos en estado gaseoso, ¿sí? Tengo 2 moles de B y 1 de A. Entonces, en este caso, cuando yo comprimo, lo que voy a tener es que B, el lugar donde se mueve B va a ser mucho más pequeño, se van a encontrar con mayor facilidad, entonces van a reaccionar más fácilmente. Aumentó la concentración de B cuando aumenté la presión. Por lo tanto, se va a desplazar justamente hacia el lado de A, en este caso hacia los reactivos, que coincide con que es el menor número de moles, porque B se encuentra con mayor facilidad y reacciona más rápidamente. Y también al aumentar la presión, lo que aumenta es la concentración de B. ¿Sí? Acuérdense que yo recién les hice la formulita, creo que están en la página acá. Al aumentar la presión, el volumen es más pequeñito, entonces la relación entre el número de moles por unidad de volumen es más grande. Bien, ¿se entendió el punto 11? Les dejo el 12 para que ustedes vean, bueno, lo podemos hacer rapidito. Bueno, en el ejercicio 12 les dice que ustedes tienen una ecuación, digamos que es de la lluvia ácida, ¿no? Dentro de la que se forma cuando se libera en la atmósfera dióxido de azufre, reacciona con el oxígeno que está en el medio ambiente, se transforma en trióxido de azufre, que es otro gas, son todas especies gaseosas, y el trióxido de azufre también reacciona con el agua, y es así como se produce la lluvia ácida. Entonces, esta reacción tiene una particularidad que es, ustedes han visto que acá aparece más, dice calor, ¿no? Quiere decir que libera energía esa reacción, y lo que me está diciendo es que es una reacción de tipo exotérmica. Entonces, no solo la presión podría modificar el estado de equilibrio de esta reacción, sino también la presencia o el agregado de energía térmica o la eliminación de la energía térmica, ¿no? Agregar, aumentar o disminuir la temperatura. Entonces, fíjense, en este caso, dice, describe justificando hacia qué lado se va a desplazar el equilibrio, esto es
a partir de pensar, voy a cambiar de color, a partir de pensar la reacción, ¿sí?, que está en equilibrio, yo voy a modificar alguna condición, y es lo que ustedes han visto como el principio de Le Chatelier, ¿no? El principio de Le Chatelier les dice que cuando una reacción está en equilibrio y es perturbada, o modificamos algunas de las condiciones en las que se encuentra, lo que hace es reaccionar de tal manera para volver a alcanzar ese estado de equilibrio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el punto A dice, ¿qué pasa cuando aumenta la concentración del dióxido de azufre? A ver, yo lo que estoy aumentando es la cantidad de dióxido de azufre. ¿Qué pasaría con la reacción? A ver si alguno alcanza a relacionar. ¿Qué pasaría si yo aumento la concentración de dióxido de azufre? ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción y por qué? Si alguno se anima, aunque no esté bien, no será problema. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, que esas sean las partículas de dióxido de azufre, ¿no? Y estas sean las de oxígeno. Ahora, ¿cuándo se va a formar el dióxido de azufre? Cuando una partícula de esta venga y se encuentre, o por ejemplo, dos partículas de dióxido se encuentren con una de esta, se encuentre con esta, ¿sí? Estamos hablando de un encuentro físico entre las partículas. Entonces, si hay un mayor número de choques, la probabilidad de que entre ellas se encuentren es mayor. Entonces ellas se reacomodan y forman el dióxido de azufre. Si yo aumento la concentración de una, que eran, en este caso, el dióxido de azufre, lo que estoy haciendo es colocar dentro de este recipiente mayor cantidad de estas moléculas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta que me quedó acá que va a reaccionar? Va a tener mayor probabilidad de encontrarse con otras. Entonces va a chocar con mayor facilidad porque encuentra, es más probable que encuentre un dióxido de azufre. Al aumentar la concentración, hay mayor probabilidad que el oxígeno encuentre un dióxido de azufre, entonces se produce el choque y se va a empezar a formar más rápidamente trióxido de azufre. Entonces, el equilibrio, si yo lo pienso que está en equilibrio y le agrego dióxido de azufre, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de trióxido de azufre. ¿Se entiende? Si yo agrego reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. Si yo agrego productos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de reactivos. Esa sería una forma de ver. ¿Hasta ahí? ¿Entendió? Sí. Sí. Bueno. Otra forma de verlo, esperen que me voy de vuelta a la pizarrita. Otra forma de verlo es desde la acción de la KC. La KC, cuando está en equilibrio, tiene un número, ¿sí? Supongamos que sea 2. La relación sea 2. Y estos valores pueden ser cualquiera, pero la relación entre todos ellos me da 2. Ahora, si yo para otro momento, sea el de equilibrio, K', que en realidad tiene un nombre real que se llama Q, yo no me quiero meter, pero es como si fuese calcular acá en otro momento, ¿sí? Modifico alguna de estas concentraciones. Entonces, esa K que vuelvo a calcular tiene la misma expresión,
este valor sí es más grande, aumentó, porque, no, perdón, este valor es más grande. Supongamos que ahora, los quiero hacer con número para ver si se dan cuenta ahí. Supongamos que inicialmente esto era 2 y esto era 4. ¿Sí? Y me da 2 la relación. Ahora, ahora lo aumentó 1, en donde el producto ahora es 3. Para que siga manteniendo la relación de equilibrio, ¿qué tendría que pasar? Para que siga estando en equilibrio la reacción, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué valor tendría que tomar, por ejemplo, el trióxido de azufre? Para que siga siendo 2. Esto tendría que ser 6. 6, ¿sí? Entonces tendría que aumentar la concentración. Entonces, lo que hace, que ustedes lo pueden ver desde dos lados distintos, ¿no? O por la teoría de los choques, o por digamos, la idea de que las partículas chocan, entonces hay más probabilidad que se encuentren y por lo tanto va a producir más reactivos. Pensar que cuando agrego reactivo, el otro que tiene va a reaccionar más fácilmente y va a seguir produciendo producto, o también desde el valor de la constante, en donde se sabe que la reacción está en equilibrio y tiene que seguir manteniendo esa relación de equilibrio. Entonces, si yo modifico uno, lo que va a hacer, según el principio de Letelier, es modificar algo, ese sistema, o ha sido perturbado, lo que va a hacer es reaccionar de manera tal de volver a llegar a ese estado de equilibrio. Entonces, en este caso, esa forma tal que tiene de llegar al estado de equilibrio es aumentar la producción, en este caso del producto, para que la relación entre ellos siga siendo 2. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. La idea es que lo tengan que ver, digamos, de varios lados. Lo pueden analizar desde la teoría de los choques, desde el valor de la constante, desde lo que pasa cuando yo agrego, y siempre tratar de explicar, digamos, el porqué, ¿sí? Así que cualquiera de la que ustedes elijan va a estar bien. El apartado dice, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura para esta reacción? Entonces, si yo disminuzco está bien dicho. Bueno, la temperatura para me quedé pensando. Si yo reduzco, para no meter la pata, si yo reduzco la temperatura, está bien, lo que tengo que pensar es, ¿a quién favorece el aumento de temperatura? Entonces, como la reacción es exotérmica, libera calor, si yo lo que hago es aumentar la temperatura, la reacción no se va a ver favorecida porque ella necesita liberar energía para producirse. Entonces, siempre que aparezca, por ejemplo, el calor del lado de los reactivos, me está diciendo que la reacción exotérmica, la que libera energía, es la directa en este caso. Y aquella que se va a ver favorecida por el aumento de la temperatura es la reacción inversa, que sería endotérmica. Entonces, siempre en el estado de equilibrio vamos a tener esperen que se me fue. Siempre en el estado de equilibrio vamos a tener una reacción que es exotérmica, que en este caso es la que va hacia la derecha, y otra reacción que es la inversa será la endotérmica. Y el aumento de temperatura va a favorecer a la endotérmica y la disminución de la temperatura va a favorecer a la exotérmica. Entonces, cuando se disminuye la temperatura, en este caso, el equilibrio va a producir mayor cantidad de producto. ¿Estamos hasta acá? Vamos a ver qué pasa ahora cuando aumenta la concentración del trióxido. Fíjense que acá va a pasar lo mismo que vimos recién. Si yo aumento la concentración,
lo que va a tender el sistema es a formar más reactivo. Entonces va a descomponer el producto y se va a dirigir hacia la formación de reactivos. Bien, y el otro caso es qué pasa con la concentración del oxígeno. ¿Sí? Les produce qué pasa cuando disminuye la concentración de oxígeno. Lo que vamos a estar tratando ahí es que el trióxido va a descomponerse para volver a la concentración que necesita para que mantenga la relación. ¿Sí? Bien. Estamos hasta ahí. Vamos entonces ahora a cambiar de tema, que tiene que ver con el equilibrio iónico. Con equilibrio químico se entendió cómo calcular las constantes, qué pasa con, esto es muy importante, el principio de Le Chatelier, qué pasa cuando aumenta o disminuye la concentración, lo puedo ver desde el estado de reacción, las colisiones, el valor de la K, tener en cuenta cómo se plantean las constantes de equilibrio. Todo eso, digamos, sería lo que necesitan conocer de equilibrio químico. Y ahora lo que nos quedaría es calcular pH y el valor de la constante, nada más de una cosa y ya está. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Vamos. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Perdón que ando con la cámara apagada, no me di cuenta. Sí. Es acerca de lo académico, no es químico. A mí me fue mal en el laboratorio en el segundo cuestionario. Ahí para recuperar uno. Saqué un 4. Sí. Sí, no hay drama. Si te va bien en los parciales, hacemos recuperatorio, no hay problema. Ok, pensé que no había otro porque dio 2 oportunidades y fallé las 2 oportunidades sin querer. No, lo buscaremos desde otro lugar, a lo mejor, digamos, te va bien y haremos un coloquio, ya vamos a buscar alguna solución, no te vas a quedar libre por esa actividad, ¿está bien? No tendría demasiado sentido. Perfecto. ¿Y el trabajo que tenemos que entregar, de contaminación, tiene fecha de entrega? Eso tendrían que preguntarle a la doctora Emer, porque ella es la que está a cargo de eso. Perfecto, bien. La verdad no sé, Gracias. no sé si alguno de los chicos conoce que les haya dado alguna fecha. Si lo quiere conversar ahora, no hay drama. Yo la verdad no me informó ella porque es un trabajo que hace ella, así que no te podría decir. Y en el aula virtual me parece que no hay nada, así que podrían mandarle un mensaje y le preguntan. Profe, había dicho que ese trabajo práctico es para aquellos que recuperen el parcial para la promoción práctica, promoción de la materia, digamos. Ah, bien. Bueno, gracias. Bien, bueno. Sí, yo la verdad no conozco las condiciones del trabajo porque eso se encarga ella, así que lamentablemente no podría ayudarnos. Bueno, vamos ahora a ver otra parte del equilibrio químico que tiene que ver con calcular, así como nosotros vimos el equilibrio químico en donde hay sustancias que están en estado gaseoso, en estado sólido, también existe otro equilibrio que se llama equilibrio iónico. ¿Estamos? El equilibrio iónico conceptualmente es muy similar a lo que acabamos de ver. La única diferencia es que en vez de las especies que se presentan como producto, o que intervienen, digamos, en este equilibrio, pueden ser iones. Hasta ahora habíamos visto sustancias, digamos, puras, ¿no? Como agua, oxígeno, pero en el caso del agua, por ejemplo, que es lo que ustedes deben haber visto, el agua, cuando está con otra molécula de agua, a una temperatura dada, que son 25 grados centígrados, ella se disocia, se separa en sus iones, o en especies iónicas, que uno es el grupo oxidrilo, no sé si lo han visto así escrito, por ejemplo, el protón, y el otro se conoce como protón o como hidrónio, ¿está? O también la pueden haber visto con un solo mol de agua, que por ahí puede que sea más fácil de asociarlo. No sé cuál de las dos la vieron, lo hubieran escrito. Representan lo mismo, ¿no? Representa que una sustancia se disocia en sus iones
Y hay una determinada cantidad de este catión y de este anón en la solución. La cantidad de protones, o sea, la concentración de protones que hay en una sustancia, cuando está disuelta o cuando está en equilibrio con sus iones, cuando se mide esa cantidad, que es la concentración de protones, nosotros estamos midiendo lo que conocemos habitualmente como pH, ¿sí? Que me da una idea de la acidez que tiene esa sustancia. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque medir pH, digamos, por ahí no es algo habitual que vayan a hacer ustedes, pero sí, seguramente a algunos les va a tocar trabajar en algunos grupos interdisciplinarios, y ahora lo vamos a relacionar a estos iones que están acá también con la constante que tienen los semiconductores. Los semiconductores, cuando ellos hacen, digamos, portación de estas cargas eléctricas, no lo hacen como sustancias sin cargas, sino que son cargas eléctricas. Están los protones, que en realidad no los llamamos protones, sino carga positiva, y están las cargas negativas, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban los portadores N y los portadores P? O los semiconductores N o los semiconductores P. Entonces, la idea un poco es conocer qué es el pH, cómo se mide, qué características tiene, y a la vez introducirnos también en el tema de el tipo de portadores que tiene un semiconductor. Voy a borrar esta de acá arriba, vamos a dejarla de aquí abajo. Y no solo el agua, esto ustedes han visto que si el valor del pH era igual a 7, era porque la concentración era de 10 a la menos 7, había un K-Water a la temperatura de 25 grados que era 10 a la menos 14, esto más o menos lo recuerdan, deben haber visto toda la parte teórica, y que cuando toman el menos logaritmo de esto les da pH, el pH, que si era igual a 7 era neutra, si era igual a mayor a 7 es básica, y si es menor a 7 es ácida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de plantear los equilibrios y calcular pH con la calculadora, bastante sencillo, pero a veces se complica en el momento de aprender a usar estos números que son tan chiquititos en la calculadora. La pregunta 14 es ¿cómo se expresa el producto iónico del agua? El producto iónico del agua, en realidad, ustedes tienen que haber visto desde el teórico, esperen que voy a borrar esto, que si yo quisiera escribir la constante de equilibrio para el agua, esta la tengo en estado líquido y esto lo tengo en estado acuoso. Ahora, así como antes intervenían únicamente los gases, en el equilibrio, digamos, iónico, donde hay iones, intervienen los estados acuosos, ¿no? Quiere decir que están disueltos en agua. Entonces, esta constante de equilibrio, como el agua está en estado líquido, no interviene, tendría esta expresión, ¿sí? Concentración de protones por concentración de hidrógeno. Ahora, en este caso particular, esta constante tiene un nombre que se llama KW, que es K-Water, que es la K del agua, ¿sí? La constante. Y cuando está a 25 grados centígrados, solo a 25 grados centígrados, toma un valor de 10 a la menos 14, y es el sistema de referencia que se utiliza para decir que si el pH es igual a 7, es neutra, si es mayor es básica y si es menor es ácida. ¿Hasta acá estamos? Que sería la pregunta 14, ¿no? Que cómo se expresa el producto iónico del agua, que sería esto. Este es el producto iónico del agua. Y cuál es el valor de la constante a 25 grados centígrados. Bien, fíjense, ustedes deben haber visto también dentro de las demostraciones que les dio Griselda, en donde la relación entre pH y pOH es que la suma es igual a 14.
¿De dónde sale este 14? En realidad, cuando ustedes toman el menos logaritmo de ese valor, 10 a la menos 14, 10 a la menos, el logaritmo de, el menos logaritmo en base 10, de 10 a la menos 14 es 14, ¿no? Entonces, para no trabajar con números tan pequeños de concentración, 10 a la menos 7, 10 a la menos 14, se toma la función menos logaritmo de, y a partir de ahí se obtiene este sistema de referencia. Si el valor del pH que ustedes calculan o determinan a 25 grados centígrados es igual a 7, la solución es neutra. Si ese valor de pH es menor a 7, la solución es ácida, y si ese valor de pH es mayor a 7, la solución se dice que es básica. Esto es al revés, ¿por qué? Porque la función logarítmica, está bien, lo que hace es tomar ese valor más pequeño y lo convierte en un valor más representativo. Entonces, como es inverso, entonces no lo puedo relacionar directamente con que a mayor concentración, mayor pH. ¿Sí? A mayor concentración, menor es el valor del logaritmo, ¿sí? Entonces, menor es el valor del pH. Y esta sería básica. Todo esto lo han visto en el teórico, ¿no? Entonces, el primer ejercicio les pregunta, indicar si la solución A, B y C, de acuerdo a los valores de pH y de pOH que tiene, si son ácidas o si son básicas o si son neutras. Fíjense que acá no me pide pH, me pide que lo analice desde el punto de vista del pOH. Entonces, el pOH, yo sé que el pH más el pOH es igual a 14. Si el pOH es mayor a 7, pues lo voy a pasar. Restan. Si el pOH es mayor a 7, un número mayor a 7, este valor que tengo va a ser mayor o menor a 7. Si esto es 8, el valor que yo voy a obtener es menor a 7. Entonces, la solución va a tener que ser ácida. ¿Está? Entonces, si el pOH es mayor a 7, la solución es ácida. Es al revés. Si el pOH es menor a 7, la solución es básica. Y si el pH es igual a 7, la solución es neutra. Hasta ahí vamos. Fíjense que nosotros siempre tomamos como sistema de referencia el pH. Y acá me está pidiendo que calcule para el pOH. Así que eso, tengo que, a partir de ahí, si quieren, sigo tomando como referencia el pH, pero analizo lo que me pidió acá. Bien, vamos al ejercicio 16. Yo creo que algunas cosas se las debo haber puesto acá en el, voy a fijar qué hay. ¿Están viendo ahí la presentación? Acá un poquito es lo que yo les escribí en en la presentación, ¿sí? Y un poquito lo que les expliqué que han visto en el teórico, ¿no? Para que tengan como referencia para resolver este ejercicio. Ahora, todo esto son los cálculos que ustedes han visto para, digamos, la parte de las operaciones matemáticas que ahora vamos a empezar a aplicar, que
se las dejé acá escritas para que, digamos, no tengan que andar buscándolas. En el caso del ejercicio 16 ya es un cálculo numérico que les piden que calcule la concentración de protones hidrógenos, ¿no? De iones hidrógeno en esta solución. Fíjense, y a mí me da el valor del pOH. Entonces, con el valor, hay varios métodos. Ustedes pueden hacer, yo se los hice ahí en forma paralela para que vean que en realidad, yo siempre digo que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? En el cálculo del pH, porque hay muy poquitas variables y hay un montón de ecuaciones, entonces enseguida lo pueden resolver. Cualquiera de los caminos que ustedes elijan va a estar perfecto, ¿sí? Cada uno usa lo que le quede más cómodo. En el caso de este ejercicio les da el valor del pOH. Bueno, una alternativa sería, bueno, yo sé que la suma de pH más pOH me da 14. Entonces, como yo ya tengo el dato de pOH, lo que hago es despejar de acá el valor de pH. Con ese valor de pH, yo puedo calcular la concentración a partir del antilogaritmo, ¿qué es el antilogaritmo? Es despejar de el cálculo de pH, que es el menos logaritmo de la concentración, despejar de acá la concentración de protones. Entonces, cuando yo despejo la concentración de protones, lo que hago es aplicar el antilogaritmo de menos el valor del pH. Esto es por ahí lo que sí les voy a pedir, que traten de tener su calculadora ahora a mano y verificar. ¿Por qué? Porque a veces meten mal el signo en la calculadora, no abren paréntesis, entonces eso los lleva a valores erróneos, cuando el problema es no el concepto, sino el uso de la calculadora. Entonces, cuando yo obtuve el pH, puedo calcular a partir de despejar la concentración de protones de la fórmula de pH, que es el antilogaritmo, puedo calcular el valor de la concentración de protones. Entonces, en este caso, obtuve, fíjense si pueden obtener el 2,5 por 10 a la menos 5 aplicando el antilogaritmo de menos el valor del pH. Avísenme si lo pueden hacer, que por ahí está bueno para que lo practiquen. Otra forma de calcularlo, que también lo pueden hacer, es, ¿les dio? Bien, perfecto, ¿sí? Abran paréntesis, pongan shift log, o si no 10 elevado a, abren paréntesis y después colocan el signo menos pH, porque si no después les da cualquier cosa y es una pena porque el problema es el uso de la calculadora y no el concepto, ¿no? Bien, me alegro. Otra forma de calcularlo, que también lo pueden hacer, es a partir de que sabemos que la concentración de protones, también la despejo de la fórmula de pOH, es el antilogaritmo de el menos valor del pOH, calculo directamente la concentración de oxidrilos. Y también lo que podría hacer con el dato de la concentración de oxidrilo es utilizar la igualdad de que el K-water es igual al producto de la concentración de los iones y que tiene un valor de 10 a la menos 14. Entonces, con esta expresión, yo lo que puedo hacer es despejar, ¿sí? sin llegar a la igualdad, despejar la concentración de protones y de ahí obtengo el valor directamente. Cualquiera de los caminos que ustedes usen va a estar bien. ¿Sí? Hay muchas maneras, a cada uno se le va a ir ocurriendo una diferente, así que está perfecto. Acá tenemos todas las ecuaciones que pueden utilizar, ¿no? Perdón, acá están todas las ecuaciones, yo ya se las dejé despejadas. Entonces, cualquiera que utilicen, me empiecen por cualquiera de los cálculos previos, va a dar igual. Traten de verificarlo, así lo pueden aplicar correctamente. El ejercicio 17 dice calcule concentración de protones y concentración de oxidrilos para una solución que es muy parecido al primero, una solución que tiene un pH de 2. ¿Sí? Yo les hice uno solo, después les dejo los otros dos para que los hagan ustedes. Dice pH igual a 2, entonces es el único dato que tengo. Lo que sé es que
a partir de que la relación del pH con la concentración de protones es esto, despejo el antilogaritmo, tengo el valor de pH, calculé la concentración de protones. ¿Y cómo hago ahora para calcular la concentración de este oxidrilo? Bueno, por una de las maneras que se me ocurrió a mí es, como sé lo que el K-Water es 10 a la menos 14 y es el producto entre la concentración de oxidrilo y la concentración de protones, conozco el valor del K-Water, que es 10 a la menos 14, conozco el valor de la concentración porque la acabo de calcular, despejo de ahí la cantidad de oxidrilo, ¿sí? Despejé de acá la cantidad de oxidrilo. También podría haber hecho, como hice en el caso anterior, ¿no? De pH, despejo el valor de pOH, hago la diferencia de 14, y a partir de ahí calculo primero concentración de oxidrilos y después concentración de protones. Así que traten de hacerlo de distintas formas para que se familiaricen. Y el ejercicio B y el D, perdón, el B y el C son exactamente iguales. El único dato que les da es pH y a partir de ahí podemos calcular las otras unidades. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Calculan que se le arreglan haciéndolo solitos a eso? Supongo que sí, porque es muy matemático, así que... ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? Sí, venimos bien. Bueno, vayan, si no pueden ir, Meli, cualquier cosa, vayan calculando y si ven que les surge algún problema o algo, me avisan por el aula virtual en la mensajería directa y yo lo vamos resolviendo para no dejarlo para el último día. ¿Está? Esto es muy sencillo desde este punto de vista. Ustedes tienen datos y tienen un sistema de ecuaciones y hay que pensarlo como este es todo mi sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que yo puedo utilizar, todas las ecuaciones disponibles para calcular eso. ¿Estamos? El resto son estrategias que van a ver que una vez que lo hagan una vez, se van a dar cuenta qué es lo que tienen que usar y cómo relacionan una con la otra. ¿Estamos? Traten de hacerlo solitos para reforzarlo. Lo que sí, este ejercicio por ahí que vamos a hacer ahora, que es el 18, lo que tiene de lindo es que es cálculo también de protones, concentraciones de, o pH y pOH. La única diferencia es que acá el dato que me dan es sobre una sustancia. Por ejemplo, fíjense, dice, calcule el pH, pOH, bueno, toda concentración de una cosa, de la otra, de una solución que es ácido clorhídrico, por ejemplo, 0,13 molar. Entonces, yo lo que tengo que pensar acá es la estrategia, qué significa que el ácido clorhídrico sea 0,13 molar. Para yo formar una molécula de ácido clorhídrico, necesito que haya un cloruro o un cloro, en este caso, y un hidrógeno. ¿Está? Sí o sí necesito tener uno de cada uno. Si yo tuviera un mol de ácido clorhídrico, voy a tener un mol de hidrógeno y un mol de cloro porque necesito uno de cada uno para formar el ácido clorhídrico. ¿Hasta ahí se entiende el concepto de por qué necesito uno de cada uno? O una de cada una de las especies, ¿no? El concepto de ácido clorhídrico involucra que haya una especie de protón y otra especie de ion cloruro para que entre las dos formen el ácido clorhídrico. Entonces, si a mí me dicen que tengo 0,13 molares la concentración del ácido clorhídrico, me está diciendo de manera indirecta que tengo 0,13 moles de protones, porque esto se disocia. Traten de buscar la tabla de aniones y cationes, si tienen alguna duda de cómo separarlo. Tenemos 0,13 moles de ácido clorhídrico, me indica que tengo 0,13 moles de protones y 0,13 moles de iones cloro. ¿Hasta ahí se ubica?
¿Sí? Bien, entonces, perfecto. ¿Para qué me sirve este? Para ahora, a partir de este dato de concentración de protones que pude deducir yo, pudimos deducir, ahora poder calcular pH, pOH y todo eso. Entonces, la única diferencia que tienen estos ejercicios es que no me da el dato directo ni del pH ni de la concentración de, ya sea de oxidrilos o de protones, que a mí me permite calcular de manera directa las otras incógnitas, ¿no? Acá lo tengo que deducir yo. Entonces, esa deducción tengo que prestar atención a cómo se separa ese anión y ese catión cuando forma la molécula. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, nosotros cuando vimos la formación de compuestos, necesitaba un grupo oxidrilo y un catión. Entonces, ahora que lo tengo que separar, porque cuando está en agua se va a separar en su catión y en su anión, voy a tener, si tengo 0,25 molar de hidróxido, cuando yo lo separo hay un mol de cada uno, entonces voy a tener 0,25 de sodio y 0,25 de oxidrilo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió? Entonces el dato para empezar a calcular concentración de protones, concentración de pH, pOH, lo tengo que deducir de acá. Ahora hay un caso un poquito más complicado, ¿sí? Que tengo que prestar atención. Me dice el hidróxido de sodio, perdón, el hidróxido de calcio. Cuando yo separo, disocio el hidróxido de calcio, fíjense que tengo un calcio, pero tengo dos grupitos oxidrilos por cada uno de estos moles, ¿no? Por cada mol necesito uno de calcio, pero dos de oxidrilo. Entonces, cuando ustedes disocian, separan, tenemos que separar por un lado ese único calcio que tengo y por el otro lado dejar expresado que tengo dos grupitos oxidrilos. Que esto sería la disociación. Así antes los armábamos, usábamos dos, ahora lo estamos desarmando. ¿Qué pasa con las concentraciones? Si yo tuviera que contar que para cada mol de hidróxido de calcio necesito uno de calcio y dos de grupos oxidrilos, lo mismo pasa con la concentración. Si la concentración del si la concentración del grupo de la sustancia hidróxido de calcio es 0,3 molar, ¿sí? Calcio voy a tener 0,3 porque tengo 1. Ahora, voy a tener que tener el doble de grupos oxidrilos porque acá me dice que tengo 2. O sea, necesito que haya 0,6 oxidrilos por cada 0,3 de calcio para formar 0,3 de hidróxido de calcio. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia en pensar y sacar la información de una sustancia que se divide o que se disocia en un mol de cada uno de estos iones y en aquellas que se disocian más de uno, ¿no? Porque necesito el doble de la que se disocia en este caso en 2, porque si no, no puedo formar un mol de hidróxido de calcio. ¿Hasta ahí se entiende un poquito la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Yo no les hice acá el cálculo que continúa, ¿por qué? Porque a partir de esta información que les puse, bien, me perdí en el último, bueno, vamos de vuelta, Mel. A ver, si vos tuvieras que formar un hidróxido de calcio, ¿no? Vos necesitas el doble de hidróxidos, de grupitos hidróxidos por cada calcio. ¿Por qué necesitas tener el doble de concentración? No, doble, porque la molécula te dice que necesitas tener dos grupos hidróxidos por cada uno de calcio. Es como para decir, bueno, yo tengo que formar un conjunto, pero
A ver, es como decir, tengo que formar un sándwich, ¿sí? Yo quiero formar un sándwich que tenga 2 tapas de pan y una de jamón. Entonces, para formar un sándwich necesitas una feta de jamón y el doble de pan, porque si no, no tenés tapa y las 2 tapas, ¿está bien? Entonces, cuando vos cuentes, vos vas a contar un sándwich. Tengo un sándwich y cuando contás las partes que conforman ese sándwich, vas a decir, tengo una feta de jamón, pero 2 de pan. ¿Está? Y la concentración, en este caso, voy a decir, bueno, por cada concentración, por cada unidad de oxidrilo, por cada unidad de hidróxido de calcio, vos necesitas un calcio, pero necesitas 2 oxidrilos. ¿Está? Por eso cuando a vos el enunciado te dice que tenés un hidróxido de calcio que es 0,3 molar, cuando contás las concentraciones o analizás la concentración de cada ion, vas a tener lo mismo de calcio, pero el doble que tenés que tener de hidróxido, porque esa molécula requiere el doble, ¿sí? Para formar una de hidróxido. No sé si más o menos te va cerrando otro poquito, si no buscamos otra analogía que te pueda servir. ¿Va bien entonces? Bien. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Fíjense que el ejercicio les dice que calculen concentración de protones. Bueno, no hace falta que la calculemos, pero sí tenemos que escribir esto para demostrar de dónde decimos nosotros que es 0,13 molar. Después les pide que calcule concentración de cloruros, por ejemplo, de los iones que acompañan a estos protones o a estos oxidrilos. Ya la pudimos deducir de acá. Después les pide que calcule concentración de oxidrilos. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar? En el caso del protón, será igual al ejercicio que teníamos por acá. Tenemos protones, podría aplicar esta expresión y calcular oxidrilos, supongamos. ¿Sí? Entonces, con esta expresión, como ya tengo el dato que pude deducir de los protones, con esta relación calculo la cantidad de oxidrilos. Y como ya tengo la cantidad de oxidrilos y la cantidad de protones, con la expresión de que el pH es el pH es el menos logaritmo de los protones y el pOH es el menos logaritmo de los oxidrilos, calculo pH y pOH. ¿Se entendió el ejercicio 18? Yo les puse esto solito acá porque en realidad sería lo nuevo que hay que conceptualizar y lo otro ya lo sabíamos de los ejercicios anteriores. ¿Sí? Si quieren, hacemos uno, si no, lo dejamos así, si se animan a resolverlo. Bueno, dele, hagamos uno. ¿Quieren que hagamos el del hidróxido de calcio, que pareciera ser más complejo? Bueno, a ver. Les dice que ustedes tengan a mano ahí las calculadoras. Tenemos el hidróxido de calcio. Entonces, acuérdense que estamos buscando protones y grupitos oxidrilos. En este caso, el calcio se separa, se disocia en ion calcio más 2. Si tienen dudas, buscan la tabla de aniones y cationes y en 2 grupitos oxidrilos. Les dice que este es 0,3 molar, entonces, como dijimos recién, si este es 0,3 molar, este tiene que ser 0,3 porque necesito como mínimo uno para cada uno, y este tiene que ser el doble porque
por cada mol hay 2. Entonces, el apartado A me dice calcule la concentración de protones, calcule concentración de grupos oxidrilos, y lo que yo estoy teniendo acá es que la concentración de oxidrilos, en este caso, la deduje y es 0,6. ¿Cómo hago para calcular concentración de protones? Bueno, con el K-Water, que yo sé que es igual a 10 a la menos 14, y que la expresión de esto es concentración de oxidrilos por concentración de protones. Tengo el dato de concentración de oxidrilos, y ¿qué hago? 10 a la menos 14 dividido 0,6 me va a dar la concentración de protones. Entonces calculo el valor de la concentración de protones numéricamente. ¿Estamos? A ver si están los resultados como para ir más rápido. Este ejercicio 16. No, perdón, 18. Entonces, la concentración de protones no está acá calculada, pero bueno, pueden calcularlo ustedes. Y después les piden que calculen el pH y el pH. Si alguno calculó la concentración de protones, 10 a la menos 14 dividido 0,6, pásemelo, así ya lo dejamos escrito. Bueno, genial. Entonces, fíjense que les da un numerito re chiquitito, ¿sí? Acá no está el resultado, pero no importa. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular pH y pH? El pH es igual a ¿qué cosa? Al menos logaritmo de la concentración de los protones. O sea que será pH, colocan en la calculadora, menos el logaritmo de, ¿cuánto les había dado? 1,67 por 10 a la menos 14. ¿Estamos? Entonces, ahí les tiene que dar un numerito aproximadamente cerca del 14. Porque siempre el pH da parecido al valor al cual está elevado. Bueno, 13,778, más o menos 13,78, una cosa así. Entonces el pH es igual a 13,78. Ahora, el pH lo podemos calcular de dos formas. O hacemos lo mismo que recién, nomás que con pH, que el pH es igual al menos el logaritmo, pero ahora de 0,6, porque es el otro dato que tengo. Esa sería una de las estrategias. pH es el menos logaritmo de concentración de oxidrilos, y como el dato de oxidrilo era 0,6, podría obtener el pOH, y si no, la otra más fácil, cualquiera de las dos, bien, es que el pOH es igual a 14 menos el pH que acababa de calcular. Perfecto. ¿Está? Cualquiera de las dos formas tienen que llegar al mismo resultado. ¿Les dio ahí?
Bueno, perfecto. Se entiende que en realidad es como que vamos y venimos siempre por las ecuaciones y bueno, hay que familiarizarse con el uso de ellas nada más. El resto también prestar atención en la calculadora, ¿no? No sé si queda alguna duda o algo de eso respecto a pH o pOH. Y vamos ahora, ¿todo claro? Bueno, genial. Traten de practicar, ¿sí? No, parece complejo por la simbología, porque por ahí no están muy habituados, pero mírenlo como una cuestión matemática, sí traten de pensar qué significa que sea mayor o menor qué sé yo, a 7 el valor del pH, todos esos conceptos, pero la parte matemática parece compleja por la simbología, pero en realidad, y porque hay logaritmos, pero si una vez que ustedes se familiarizan, que lo hacen 2 o 3 veces, tienen las ecuaciones ahí disponibles, no hay ningún problema, ¿no? Y traten de practicar con los antilogaritmos, porque siempre meten la pata por ahí en eso, y es una pena porque, bueno, en realidad no, es una cuestión de la calculadora. Bueno, vamos a la última parte, que ahora vamos a calcular, solo queda el ejercicio 21 y 22. Los otros, el 19 y el 20, son más bien conceptuales, ¿está? Así que bueno, eso traten de hacerla, de completar, que tiene que ver un poco con lo que han visto en el teórico. Y en el caso del 21 y el 22, lo que voy a hacer es mostrarles cómo se plantea la constante en realidad de equilibrio de un semiconductor, ¿sí? En realidad, cuando uno plantea, la K es muy parecida a la que nosotros tenemos en equilibrio químico. Nosotros tenemos un conductor, bueno, no sé cómo se los habrá dado Griselda, pero por lo general tenemos un semiconductor que puede ser en forma genérica, ¿sí? Escrito, en donde son los portadores positivos y los portadores negativos, y tenemos por un lado las partículas positivas, que son los portadores positivos, más las partículas negativas, que serían los portadores negativos. Esto lo tenemos que pensar como un equilibrio, ¿no? De iones, por eso vimos también un poco lo que era la autoionización del agua. Entonces, si yo tuviera que plantear la constante de equilibrio para este semiconductor, tendríamos que tener en cuenta que sería el producto matemático de los portadores positivos por el producto matemático de los portadores negativos. Entonces, acá empieza, tenemos que empezar a pensar qué significa que haya mayor cantidad de portadores positivos o mayor cantidad de portadores negativos. Cuando hay digamos, la cantidad de portadores positivos es mayor a la de los portadores negativos, el tipo de semiconductor que nosotros tenemos es tipo P, porque la concentración de portadores positivos es mayoritaria. Ahora, si nosotros tenemos mayor o una cantidad de portadores negativos mayoritaria, en ese caso el semiconductor sería del tipo E. Fíjense en el caso del ejercicio 21, es simplemente de aplicación de esta expresión, dice, la concentración de portadores positivos de un semiconductor es de 5 por 10 a la 10. Acá son valores grandes, porque estamos hablando de partículas muy pequeñas y muchísima cantidad, un flujo muy grande. Entonces, la concentración de los portadores positivos en este semiconductor es 5 por 10 a la 10, y el valor de la constante de equilibrio a una temperatura de 150 grados Celsius es de 2,5, también suelen ser números muy grandes, 2,25 por 10 a la 20.
¿Está? Entonces les pide que calculen cuál será la concentración de los portadores negativos y que identifiquen si ese conductor va a ser extrínseco o intrínseco y si va a ser del tipo P o del tipo E. Ahora, ¿qué características o qué vamos a tener en cuenta acá? Vamos a ver la cantidad de portadores negativos, ¿sí? Tenemos el valor de la K, que es 2,25 por la 20, dividido 5 por 10 a la 10, me da el número de portadores negativos. Si alguno tiene ahí para calcular el valor numérico, ¿está bien? Yo por las dudas lo busco, así avanzamos más rápido. Acá dice que da 4,5 por 10 a la 9, no sé si alguno lo pudo calcular. Bien, perfecto, exacto. Bueno, gracias Tadeo. Entonces, me da 2,5 por 10 a la 9. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Comparo la cantidad de portadores positivos con la cantidad de portadores negativos. En este caso, la cantidad de portadores positivos es mayor a la cantidad de portadores negativos. Quiere decir que tengo que clasificar ese semiconductor. Los semiconductores intrínseco no puede ser, ¿no? Porque intrínseco era puro, quiere decir que no había, digamos, agregado de, digamos, átomos de algún elemento, del elemento 3 o del grupo 3 o del grupo 5, sino que era puro. ¿Cómo me daría cuenta que no es intrínseco? Si la cantidad de portadores fuesen iguales, los negativos que los positivos, estaría hablando de un semiconductor del tipo intrínseco, ¿no? Porque no hay aportes de átomos externos o átomos diferentes que sean del grupo 3 o del grupo 5. Entonces, si ese número me hubiera dado igual la cantidad de portadores positivos y negativos, el semiconductor sería del tipo intrínseco. Ahora, como son diferentes, el tipo de semiconductor es extrínseco, quiere decir que ha sufrido un dopado esa sustancia en donde se han agregado elementos o del grupo 5 o del grupo 3. Ahora, ¿cuál sé yo si es tipo P o tipo N? Como el portador mayoritario es positivo, quiere decir lo que acá se agregó, que es un semiconductor del tipo extrínseco, tipo P, porque se agregaron elementos del grupo 3. ¿Sí? Acuérdense que los elementos del grupo 3 tienen 3 electrones en su capa de valencia, dejan un hueco en su estructura que es muy ávida o muy demandante de electrones, entonces ahí hay una densidad de carga eléctrica positiva muy ávida de electrones. Entonces, a partir de ese mecanismo empieza a producirse la mejora del semiconductor en la capacidad de conducir corriente eléctrica. ¿Hasta ahí estamos? Acá tenemos como mucho más mucho más como para deducir, ¿no? ¿Vamos bien? Porque no Sí, escuché, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Acá hay que tener en cuenta qué es el semiconductor intrínseco, qué es el extrínseco, qué significa que sea tipo P, qué significa que sea tipo N, qué significa cuando estos portadores en el sistema son iguales, ¿no? Quiere decir que la cantidad de aportes de carga es exactamente igual. Así que bueno, ahí es un poquito más rico porque ahora es como más conceptual, ¿no? Y el último ejercicio es muy parecido porque no hay otra complejidad. Esperen que se los voy a dejar de compartir. Bueno, creo que estaba compartiendo lo mismo. Y el último ejercicio les dice, el valor de la constante de equilibrio de un semiconductor intrínseco es
5,76 por 10 a la 26. Bueno, fíjense que yo ahí puse. Dice, calcule la cantidad de portadores positivos. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Que la cantidad de portadores positivos para un semiconductor del tipo intrínseco, conceptualmente me está diciendo que son iguales. ¿Por qué? Porque no hay aporte de otros, no ha sido dopado ese semiconductor. Entonces, el concepto más importante es que yo tengo que saber que si es intrínseco, la cantidad de portadores positivos es igual a la cantidad de portadores negativos. ¿Está? Entonces, voy y lo calculo. Me parece que acá dice 10 a la 26 y yo puse 10 a la 20 y debe estar mal ese número ahora que estoy viendo. El resultado capaz que está ahí publicado está mal porque puse 10, o sea, está bien para el valor que puse, pero copié mal el valor. Puse 10 a la 20 y era 10 a la 26. Bien, entonces, el número de portadores positivos, el enunciado me dice que el semiconductor es intrínseco. Entonces, si es intrínseco, la cantidad de portadores positivos y negativos es la misma. ¿Cómo hago para plantear numéricamente? A ustedes les dice que para cualquier semiconductor, el equilibrio se da entre esto y... Oh, como estoy con el portador... Habíamos visto que la K para esto era... estos portadores. Y como es intrínseco, estos son igual a yo podría plantear que esta K es igual a... Supongamos... ¿Qué me pedía? ¿Portadores positivos o negativos? Positivos. Es igual a la cantidad de portadores positivos al cuadrado, ¿o no? Entonces, como a mí me da el valor de la K, que es 5,76 por 10 a la 26, la cantidad de portadores positivos tendrá que ser la raíz cuadrada de este valor. ¿Hasta ahí estamos? Y esa sería la cantidad de portadores negativos, que es la otra pregunta, es exactamente la de los positivos, porque el semiconductor es intrínseco. ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bien. Lo que tiene, a ver, es la primera parte de cálculo de pH. Bien, me alegro. La primera parte de cálculo de pH, en cierta forma, hay que familiarizarse, ¿no?, con todo el sistema de ecuaciones, uso de calculador. La primera parte de equilibrio que habíamos visto, hay que pensar en el principio de Le Chatelier, pensar cómo, principalmente esto, ¿no?, cómo se modifican esos equilibrios con la variación del volumen o la presión y cómo se relacionan entre ellos. Y también cómo se plantean estas constantes de equilibrio, qué es lo que tengo que tener en cuenta. Y al momento del cálculo, pensar que esté realmente escribiendo un valor de concentración y no el número de moles para no meter la pata. Y en la parte, digamos, como para cerrar, ¿no? En la parte de pH, pónganse a practicar. Y en la parte de semiconductores, que por ahí es la parte más interesante o un poquito más de aplicación, por eso también necesitábamos conocer lo que era el equilibrio químico, cómo se modifica. Bueno, gracias Tadeo, ahí pasó el resultado. Lo que necesitamos conocer es conceptualmente qué significa que sea intrínseco, extrínseco, qué es un semiconductor tipo P, tipo N, cómo se calcula estos portadores y tratar de, digamos, de pensar qué conceptualiza el hecho de que un portador sea mayoritario respecto al otro, ¿no? ¿Cómo podría explicar yo que si es un portador tipo positivo, qué tipo de elementos
se utilizaron para doparlo el semiconductor, que tiene que ser de un grupo 3, en donde falta un electrón para que ese sistema sea ávido, o si es N, que tiene que ser del grupo 5, porque, bueno, han visto la teoría de bandas, cómo es que digamos, se modifican esas bandas de conducción y de valencia. Entonces, un poco la idea es esta, ¿no? De tratar de cerrar estos conceptos, y ya prácticamente por hoy hemos terminado las clases, ¿no? Ya no hay más contenidos que desarrollar, y la guía de trabajos prácticos, bueno, está prácticamente completa, ¿sí? Así que bueno, la idea es traten de ir avanzando. Si tienen dudas pueden colocarlas ahí en el aula virtual, en la parte